Señor, no, porque soy niño. Ese tipo de cosas que no nos conviene hablar a los oídos del Señor. Esas cosas que rompen los oídos en el cielo. Si se oyen esas oraciones que Dios corta, como cortó la oración de Jeremías, porque oró ahí tan brevecito como apenas un solo versículo, y ya el Señor lo interrumpió para decirle: no digas soy niño, porque a todo lo que te mande vas a ir y todo lo que quiera que haga vas a hacer. Poner el aplauso y decirle: Señor, enséñame a orar y a no temer en medio de la persecuta del enemigo, de la persecución que el enemigo a veces hace y asedia. Y ellos, hermanos, entonces temieron, pero nosotros no temamos, Pero nuestra humanidad, ¿cuántas veces mira para donde no tiene que mirar y teme como no tiene que temer? Pero a la vez ellos, no sé, ¿no? Yo diría así, tardíamente reaccionaron bien. Y final del versículo 10 dice que clamaron a Jehová. Pero versículo 9, otra vez el bajón espiritual. Era un sub y baja, ¿no? Primero miedo, bajón espiritual. Luego clamor, eso está bueno, hay que clamar a Dios. Hay que levantarse a clamar a Dios. Hay que levantar la voz y el corazón y el ruego delante de Dios cuando la caballería nos alcanza. Pero hermano, cuando no andamos como ellos, no andaban del todo bien, eran sub y bajas espirituales. Tras clamar bien, ahora lo que no leíamos, versículo 11, lo que sigue mal, porque se pusieron ahí a murmurar en lo supuesto de que el culpable de todo esto era el pastor. Mirá vos, era el líder, era Moisés. Ah, sí, porque si no, no estaríamos así. Esos sub y bajas que no convienen. Y de repente, la no tardía y siempre oportuna llegada de Dios, como respuesta, hermano, de nuestro clamor. Porque el Señor atisba desde el cielo. Decirle que tenés al lado, el Señor está mirando por la celosía. Yo cuando era joven, adolescente, nos mudamos a una casa que a mí no me gustaba, ahí en Aguada, antigua la casa, que tenía celosías de madera y unas que se movían así para que vos bichabas, ¿no? Y uno mejor que vivía un poquito por ahí, porque uno entendió mejor lo que dice la palabra, que el Señor está atisbando de los cielos. Y el Señor que todo lo ve, y al Señor que todo clamor le llega. Llegó el momento, hermano, pero llegó el momento cuando Dios quiso, ¿no? Porque ahí el clamor, versículo 10, y el socorro vino en el versículo 21. No es cuando uno quiera, es cuando a Dios, ¿sí?, le cause, ¿sí?, el momento como el que es el oportuno y el propósito se cumpla, porque llegó el momento oportuno de Dios. Dale aplauso, decirle: Señor, que este sea tu tiempo para mí, que esta sea tu hora de socorro oportuno de lo alto. Aleluya. Y hermano, todo esto estaba sobre ellos cerrado, y uno de los casos que estamos viendo hoy, no sé si nos va a dar para más, hay otro más esperando por lo menos, si nos hablaba de que íbamos a estar mirando justamente lo que es mares embravecidos, porque tras todo esto, mirá el versículo 21, tras todo lo anterior, dice, entre otras palabras, el versículo 21, que se había hecho la noche. Sí, se puso además entonces más oscuro todavía. No vino luz, se fue la luz que había y se puso más nocturno todavía, más de tinieblas todavía. Y en esa oscuridad, hermanos, ellos estaban ahí pegaditos al mar, El mar empezó a picarse, pero no solo a picarse, a embravecerse como nunca. En estos días yo miraba el informativo, no sé en qué terminó eso, sí, y veía que se estaba buscando un velero argentino que se había perdido, que se suponía que estaba en las aguas jurisdiccionales de Uruguay, y ahí estaban saliendo vía aérea a través de helicópteros y aviones desde Uruguay, y los veías la gente, los familiares echados de panza en la parte de atrás de los aviones, mirando para abajo el mar picado, nada más que picado. Y decían entre las explicaciones lo difícil que era buscar en ese rango de un mar picado, porque con un mar solo picado, las crestas de esas olas eran tan grandes como el velero que buscaban. Cuando el mar estaba solo picado,
Pero de repente, hermano, además de todo, y todavía no había solución a la vista, el mar acá se puso tan encrespado, tanto como no lo podemos ni imaginar. Porque empezó, versículo 21, a soplar recio viento oriental toda aquella noche. Y era tal el peso del viento, este tan extraño viento, hermano, porque terminaría viendo este viento el mar al medio. Era tan recio que era más fuerte el peso de este recio viento que el mismo peso de la masa de las aguas. ¿Y por qué yo deduzco eso? Porque, hermano, las aguas terminaron retirándose, amontonándose a uno y a otro lado. Pero entre tanto, hermano, todo eso sucedía. Ellos lo estaban viviendo. Esa era la realidad existencial de ellos. Faraón ahí respirándoles en la nuca y además soplando un viento tan recio que el peso de la presión de ese viento movía las masas de las aguas del mar. Y todavía no se vislumbraba solución. Todavía todo parecía igual. Quizás para ellos el momento final. Y cuando todo acusaba que era así, más bien y lo contrario a todo lo que ellos podían deducir y pensar, llegaba el momento de lo contrario, llegaba el momento, ¿sabes qué?, de avanzar. Decirle que tenés al lado, dice el Señor que avances. Cuando la cosa está mal, cuando el diablo se pone vehemente, y cuando aún a vos y a mí muchas veces nos parece que todo lo que está viniendo es no de parte de Dios, sino de parte del viento del enemigo, déjame decirte que hay mucho de lo que está pasando, sí que es parte del socorro que Dios está enviando. Dale el aplauso, pero no te detengas, dice el Señor. Aleluya, porque en esa misma noche los hijos de Israel entraron por el medio de las masas de las aguas y caminaron en seco. ¿Cuántos dicen, no me detendrá el enemigo? ¿Cuántos dicen, no me detendrá mi humanidad? Hermano, cuando la cosa estaba peor, vino una orden del cielo que no podía ser contradecida. Y aquel que no obedeciera esa orden que quedaría, hermano, para ser estropeado totalmente por el enemigo, porque el enemigo venía atrás persiguiéndolos. Y la orden, ¿cuál era? Era avanzar. Déjame decirte que cuando las cosas se ponen peores es el tiempo de andar como nunca anduvimos, de caminar como nunca caminamos y de pisar por donde nunca pisamos, porque hombre alguno jamás antes había pisado en el lecho de un mar puesto ahora en seco, y lo improbable y lo imposible está preparado para tus pies. Pero échate a andar, dice el Señor, aleluya, en este tiempo Él endereza camino delante de ti para tus pies. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como el muro a su derecha y a su izquierda. Cuando, hermano, lo humano era realmente totalmente reprobable, no había lugar alguna para que lo humano entrara en juego en ese momento, sino que simplemente la fe. La fe de creer en lo que se podía llegar a hacer, ir a atravesar el mar en seco. Yo creo que viene un gran desafío para esta iglesia. Sí, de andar por donde nadie anduvo. Y de creer que no vamos a ser aplastados por ninguna aguas, aunque sean aguas nada más. Aunque se vean altas como el muro. ¿Cuánta profundidad tendría ese mar, no? Así de profundidad era la altura de esas aguas, ellos en el lecho caminando. Y lo que ellos sí podrían hacer, otros no lo iban a poder hacer. Porque luego Faraón lo intentaría y Faraón por eso se ahogaría. Pero los probados y aprobados, los que sufren la prueba y quizás sienten su humanidad pujar, pero al momento de andar no se detienen, andarán y caminarán y atravesarán mares embravecidos en seco. Porque el viento recio, sí, del Espíritu Santo de aquel entonces y de Pentecostés es el mismo viento de gloria
que está soplando para disipar, ¿sí?, la obstinación del maligno en contra de nosotros y Dios abrir camino y senda para nuestros pies. Dale el aplauso. Por ahí vamos, Señor, por donde nunca nadie anduvo, como cuando llegamos aquí, Señor. Aleluya. Entonces dice una vez y lo reitera otra vez, como para que quede claro lo que se hizo y lo que se puede hacer y lo que tenemos que hacer. El versículo 22 dice: entraron los hijos de Israel por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y versículo 29 lo quiso reiterar el Señor una y otra vez. Los hijos de Israel, versículo 29, fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Qué lindo, hermanos, saber que el Señor tiene poder y autoridad sobre las circunstancias naturales. Él puede cambiar la forma a lo natural y a la naturaleza. Hay gente que está en cierta postura natural, quizás enojos, rencores, divisiones, contiendas, tantas cosas. Están en la planicie normal y homogénea de lo que es el agua en un mar. Pero el Señor puede cambiar la forma de lo natural a través de lo sobrenatural de Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen el Señor va a moldear mi vida? Lo natural de mi vida, de mi casa y de mi familia, por lo sobrenatural del viento recio del Espíritu Santo. Aleluya, Él es el que lo hace todo. El que amontona las aguas como el muro, el viento recio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces vio Israel aquel grande hecho, versículo 31, principio y comienzo de hecho, porque ellos estaban nuevitos, de estreno, 0 kilómetros eran Israel ahora. Primer gran milagro que veían. Después de camino se acostumbrarían, para el mal de ellos, ¿no? Porque nunca hay que acostumbrarse a los milagros de Dios. Pero ellos estaban viendo un primer milagro. ¿Vos te crees que has visto un milagro? Lo que viene va a ser un verdadero milagro en tu vida. Un principio de milagros. Un principio de una era nueva de Dios. Algo que comenzaba, porque hasta ahí Dios los había sustentado. Dios había obrado con ellos en Egipto. Ellos habían visto cómo las mujeres egipcias se han despojado de sus alhajas y le habían dado a ellos todas las riquezas. Vieron cómo a través de las plagas Faraón soltó por mano fuerte de Dios. Y esos fueron grandes milagros, pero ¿te crees que eso fue realmente comparable con toda esta gran salvación que hizo el Señor a favor de su pueblo, pero también en contra de los egipcios? ¿Por qué? Porque los egipcios fueron del todo ultimados. Yo creo que en ese día, ¿sabes lo que le pasó a Egipto? Se quedó sin rey, sin caballería, sin carros, sin jinetes, sin capitanes, sin nada. La gran salvación de Dios implica bendición, liberación para el pueblo y para cada uno, pero también una gran ultimación de victoria sobre todas las fuerzas del enemigo. Nunca más volverían a ser ese ejército, nunca más se volvería a levantar. Fueron sepultados bajo las aguas de Dios. Dale el aplauso. Aleluya, se terminó la persecución. Mira cuando lo diga, se terminó el problema. No me va a jorobar más, no me va a molestar más el enemigo. Aleluya. Vio Israel a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y final, y que era en verdad el principio de una carrera vertiginosa que Dios quería llevarlos a ellos hasta la misma tierra prometida. Versículo 31 en la segunda mitad. Entonces el pueblo que temió a Jehová y creyeron a Jehová. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Ellos ya creían en Jehová. Ellos ya, entre comillas, temían a Jehová. Pero ahora venía un estupor santo, un miedo reverente. Un reverenciar a Dios con temor y temblor. Un renuevo en el compromiso, en consagración, en seguir la nube de día